Buenas tardes, vamos a volver a desarrollar un video muy cortito a raíz de algunas consultas que recibí referente a un tema en particular que ya habíamos tratado anteriormente sobre la posibilidad de desarrollar balcones eh, de estructuras de hormigón con elementos premoldeados. Nosotros conocemos que usualmente dentro de la tipología o gama de posibilidades que hay de elementos premoldeados, la pregunta se apuntó concretamente a este esquema de elementos, que son viguetas, que se utilizan en forma muy eficiente y económica para armar cubiertas, losas, armadas en una dirección, en la dirección que están colocadas las viguetas, transmiten las cargas, completadas luego con hormigón en el lugar, hormigón in situ, con una capa de hormigón que puede estar entre 5 y 6 centímetros, y se complementan entre viguetas para alivianarlas con bloques cerámicos o material no resistente como el telgopor, en función del esquema constructivo y la propuesta del proveedor. Son productos muy confiables para lo que están pensados. ¿Para qué están pensados? Para trabajar bajo cargas gravitatorias como vigas simplemente apoyadas, es decir, con momentos positivos, en donde las viguetas, que son de hormigón fuertemente comprimido por el pretesado, son cables rectos, trenzas, anule las tracciones derivadas de las cargas que se van a aplicar sobre la losa y genere un elemento no muy deformable o con baja deformación y con capacidad de tomar esas cargas. Estos elementos así constituidos, en función del manual del fabricante, que establece grado de pretensado de los diversos viguetas que son en geometría en principio similares con distintos grados de pretensado, se ofrecen con manuales con capacidades de carga admisibles para distintos rangos de luces y separaciones entre las mismas. Entonces, como ya les digo, y ustedes conocen, es un elemento útil, interesante para utilizar en algunas tipologías de obras. Ahora, no tenemos que olvidarnos que fueron concebidos y pensados para tomar momentos flectores positivos, es decir, tracción en la fibra inferior. Por eso que las viguetas van ubicadas en las fibras inferiores. En general, cualquier losa armada con viguetas es una losa armada en una dirección, porque solo tiene capacidad de transmitir cargas en la dirección en la cual están ubicadas las viguetas, ¿sí? Entonces, por semejanza, el balcón es justamente una losa unidireccional en general, salvo particularidades como que armemos una viga de borde, son unidireccionales que tienen la condición de que están empotradas y libres. Por lo tanto, se generan momentos negativos en la zona de empotramiento importantes y que son vitales para que el balcón permanezca en equilibrio y no falle. Entonces, recordando, viguetas pretensadas pueden ser de diferentes dimensiones y ubicación de cordones y grados de pretensado en función de las diferentes marcas, ¿sí? Y los elementos que, como el ladrillo cerámico de la izquierda, que complementan la ubicación física de lo que sería por debajo del eje neutro, donde el hormigón estaría traccionado y por lo tanto no colaboraría, y por lo tanto se concentra la capacidad de tomar tracciones
a lo largo de puntos discretos como son las viguetas, fuertemente precomprimidas, y entre viguetas se ubica elementos más livianos para que el total del peso propio de la losa se reduzca. Estas viguetas, más allá de la particularidad que tengan, conceptualmente son elementos pretesados, como vimos en las clases de hormigón pretensado, ya subidas al canal, que se utilizan cables rectos que se anclan en dos puntos fijos, se colocan los cables, se fijan desde un punto y se tensan desde el otro con gatos, y cuando están fuertemente tensados esos cables de acero de altas resistencias, tensiones de fluencia del orden de 16.000 kilos por centímetro cuadrado o mayores, se procede a hormigonar en serie estos elementos tipo vigueta, y cuando los mismos han adquirido la resistencia suficiente, se cortan el extremo de los cables, tratando el hormigón teso de recobrar la longitud que inicialmente tenía. Por adherencia, cuando llega el contacto del cable, el cordón, la trenza con el hormigón le inhibe esa recuperación de la longitud que tenía originalmente a través de la adherencia. Y por lo tanto queda el cable traccionado, fuertemente traccionado, y el hormigón fuertemente comprimido. Esa precompresión puede ser centrada y por lo tanto el diagrama de tensiones que va a quedar en la vigueta va a ser de compresión uniforme, o puede ser excéntrica, siempre que caiga dentro del núcleo central, y por lo tanto va a quedar con un grado de compresión variable, ¿sí? Lo más frecuente es que sea un grado de compresión uniforme en este tipo de elementos de pequeñas dimensiones. Pero entonces, para entender bien el producto que nos entregan es de hormigón, tiene como armadura tesa, fuertemente traccionada, pero el hormigón sin presencia de cargas exteriores, apoyado sobre el suelo, está fuertemente comprimido. Consecuentemente va a sufrir las consecuencias de ello, entre otras las deformaciones por fluencia lenta, que son incrementales a lo largo del tiempo. Este es el esquema que les mencioné. En este caso el cable recto es excéntrico, no saliendo del núcleo central, no es tan frecuente, pero puede ocurrir, y generaría una pequeña flecha negativa en la vigueta. El caso más frecuente es cable centrado. Un balcón tiene que contar con una armadura superior adecuada para tomar el par de fuerzas que genera en el empotramiento el momento flector negativo. Pero para que esa capacidad de tomar momentos negativos se logre, es necesario, pero no suficiente, contar con una armadura superior, es decir, en la zona superior de hormigón, que hablamos de 6 centímetros, puede ser un poco más a veces, alojar la armadura requerida para tomar el momento flector negativo. También, aparte de darle esa capacidad, se debe contar con una fuerza igual de compresión que equilibre la detracción en la fibra superior. O sea, la zona superior está traccionada en el balcón y la zona inferior comprimida. Sería como en una viga continua de hormigón armado a la zona de apoyos. De ejecutarse el balcón con viguetas pretensadas, la zona inferior, como vimos, estaría conformada por esas viguetas y entre viguetas por elementos como ladrillos cerámicos o telgopor que no son portantes. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo conformamos el par de fuerzas para equilibrar el momento? ¿Sí? Claramente, si hemos colocado en la cara superior la armadura requerida en la capa de compresión de hormigón, la fuerza de tracción estará
¿sí? La fuerza de compresión, en principio, va a estar concentrada sobre las viguetas en puntos discretos, sobre el hormigón de las viguetas. Hormigón que ya está fuertemente comprimido y que no está pensado para tal fin. Aún macizando la zona inferior con hormigón in situ, se estaría haciendo trabajar a las viguetas ya con fuertes tensiones de compresión previas, porque fueron pensadas y diseñadas para trabajar a tracción, a fuerzas adicionales de compresión derivado de las cargas del par de fuerzas, debiendo verificarse asimismo la transmisión de esfuerzos entre fuerzas rasantes, entre viguetas premoldeadas y hormigón in situ, que son hormigones de diferentes etapas. Y asimismo, estas viguetas, que están fuertemente comprimidas, antes de entrar en carga, por el pretensado, al sumarse las compresiones por el par resistente interno, se van a generar deformaciones incrementales de fluencia lenta y de completarse la zona inferior, eliminando esos elementos no resistentes como ladrillo hueco o telgopor con hormigón in situ, se pueden originar deformaciones diferenciales por fluencia entre el hormigón de las viguetas, que tiene otra edad y está fuertemente comprimido, deformaciones de fluencia, y el hormigón in situ a colocar para completar la zona inferior, que no está comprimido por el pretensado, que tiene otra edad. Entonces, entre la interacción entre ambos va a generar un fenómeno complejo. Esto sin contar que naturalmente el macizado tendría que ir del eje del balcón hacia la zona interior de la losa, una distancia tal que se pueda completar el diagrama de momentos flectores y generar la longitud de anclaje adecuada. Como conclusión, no es conveniente en absoluto utilizar viguetas pretensadas en voladizos o balcones, salvo en casos muy particulares de voladizos cortos, menores de 1 metro, y que formen parte de azoteas no accesibles con sobrecargas previstas mínimas menores de 100 kilos por metro cuadrado. Tomando todas las consideraciones anteriormente dichas, es altamente no conveniente utilizar viguetas pretensadas para voladizos o balcones. La falla de la zona de empotramiento constituye el colapso del balcón y la caída del mismo el eventual colapso en cadena de todos los inferiores. Esto nunca lo debemos olvidar. Bueno, era simplemente esto, el recordatorio o ampliatorio del video anterior que hablamos del tema. Gracias.